Nuestras mascotas forman parte de nuestra familia y una parte muy importante definitivamente. Y pues por ser parte de nuestro grupo familiar, debemos cuidarlas y debemos proporcionarles todo lo necesario para que tengan calidad de vida. Algunos procedimientos, algunos puntos muy importantes en el tema de salud a veces no son abordados de la manera correcta, a veces confundimos algunos términos médicos, a veces nos dejamos llevar también por lo que otras personas nos dicen, ¿verdad? Sobre procedimientos que debemos aplicar a nuestras mascotas y les causamos daño. Entonces, en este punto de encuentro, queremos abordar un tema muy básico y muy común para todos aquellos que tenemos mascotas en casa, particularmente los perros y los gatos, ¿verdad? En este punto de encuentro vamos a hablar sobre el proceso de castración y también todo lo que implica pues que nosotros hagamos este procedimiento con nuestras mascotas, ¿verdad? Y las esterilizaciones. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es lo mismo? ¿Qué consecuencias o efectos secundarios puede traer eso? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo es la forma adecuada de realizar este procedimiento? Así es que pongámonos listos para escuchar toda esa información bien importante en este punto de encuentro. Y para ello voy a presentarles a mi invitado de esta tarde acá en Radio UMAS Ferrer, el doctor Jorge Rodríguez, ¿verdad? Él es catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAM. Ya vamos a hablar un poco sobre su experiencia acá a través de este podcast, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan mejor y puedan hacer también todas las consideraciones, todas las preguntas que ustedes quieran al respecto. Así es que, doctor Rodríguez, bienvenido a Radio UMAS Ferrer, contenta de tenerlo por acá. Es la primera vez que nos visita. Sí, definitivamente. De hecho, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues cuando me dijeron de hablar un poco sobre este tema, definitivamente acepté, ¿verdad? Porque es un tema que es importante hablarlo, ¿verdad? Y sobre todo esclarecer ciertos mitos que van alrededor de él. Y pues qué mejor hacerlo que ya definitivamente en la radio de nuestra universidad, ¿verdad? Así que el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para responder todas las dudas y hablar sobre el tema, ¿verdad? Excelente. Con este tema del aumento demográfico, ¿verdad? De las mascotas, particularmente, digamos, los perros y los gatos, se han implementado una serie de estrategias para poder frenar un poco esto, desde el hecho de crear lugares de acogida para que pues los animalitos no estén fuera, ¿verdad? Los que andan en la calle pues no sufran tanto todo lo que implica vivir en la calle. Hay también algunas estrategias médicas, ¿verdad? Que les aplican para poder disminuir esta proliferación, ¿verdad? De especies. Pero también en la casa, todos los que hemos tenido o tienen una mascota, pues hay un momento en el que nos planteamos esta cuestión, o sea, lo esterilizamos, lo castramos, a veces confundimos esos términos y le voy a agradecer que nos aclare este punto, ¿verdad? Entre la castración y la esterilización, ¿en qué momento debemos hacerlo? ¿Es adecuado hacerlo? ¿Verdad? Porque se escuchan muchas cosas, tal cual usted dice, hay una gran cantidad de mitos, que si no lo hacemos le va a dar cáncer, que si lo hacemos le va a dar otro tipo de enfermedad, y usted se queda ahí como que, bueno, ¿qué hago? ¿Quién tiene la razón? Así es, entonces, ¿quién mejor o quién puede tener la razón aquí? Es el que sabe, el que ha estudiado claro. para eso, así es que ilústrenos. Sí, no, claro, definitivamente. Bueno, realmente para comenzar un poco a adentrarnos en la temática, sí creo que es importante definir como los conceptos, ¿verdad? Sí. Todos obviamente hemos tenido perros, gatos, todos en algún momento hemos escuchado hay que castrar, hay que esterilizar al perrito, hay que castrar a la perrita. Y realmente en el populi se maneja mucho que el término castración es para machos y esterilización es para hembras. Sin embargo, realmente no es así. O sea, realmente
Los dos métodos, esterilización y castración, están enfocados en poder reducir la carga hormonal en los organismos vivos, ya sea el macho y la hembra. Sí. En el caso del macho, la testosterona como hormona principal, y en el caso de la hembra, estrógenos, progesterona y tal. Ahora, cuando hablamos de castración, incurre en el retiro de los órganos reproductivos, los órganos principales formadores de estas hormonas. Por ejemplo, en el caso del perro, las gónadas, que son los testículos, se retiran. Y cuando hablamos en el caso de las hembras, ya sea felino o canino, estamos hablando principalmente del retiro de los ovarios. Ahora, aquí hay que aclarar algo. En el caso de las hembras, no se hace únicamente el retiro solo de ovarios, sino que se hace el retiro de todo el aparato reproductor. Todo el sistema. Se hace una ovariohisterectomía, que implica retiro de ovario, cuernos uterinos y útero. Ahora, eso es castración, el retiro de los órganos en sí. En cambio, la esterilización busca el mismo fin, eliminar hormonas, pero puede ser incluso a través de métodos químicos o métodos farmacológicos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de esterilización, se pueden utilizar diferentes métodos, pero realmente en el caso de veterinaria, en el caso de los animales, el término correcto debería ser la castración, porque cuando nosotros, por ejemplo, únicamente evitamos la formación de estas hormonas por métodos químicos y tal, ya hay muchos estudios que han respaldado que realmente siempre pueden existir efectos secundarios a la larga. En este caso, al realizar el procedimiento de castración en hembra o en macho, en esto lo que se busca, aparte de la eliminación de esas hormonas, también es evitar procesos reproductivos y también evitar enfermedades. Por ejemplo, en el caso del perro, la castración como tal, al retirar los testículos, porque en el caso del perro incluso, sucede lo siguiente. Uno dice, ok, hay que castrar, se retiran los testículos, siempre van a estar visibles, pero no necesariamente es así. Los testículos muchas veces pueden estar totalmente expuestos, en algunas ocasiones pueden estar retenidos, ¿verdad? Y con más razón hay que retirarlos, porque esos testículos retenidos pueden dar paso a la formación de tumoraciones, porque las temperaturas... Por ejemplo, no es lo mismo la temperatura del medio externo que la temperatura que tienen en el medio interno. Claro. Entonces los testículos suelen atrofiarse y a partir de eso suelen desarrollar malformaciones que pueden desencadenar cambios celulares y llevar a procesos tumorales en algún momento. Entonces, sí es importante hacer estos procedimientos de castración porque también, aparte que evito esos procesos tumorales en algún momento, la testosterona juega un factor muy importante en ellos. Si yo retiro esos testículos, hago el procedimiento de castración, yo voy a evitar que ese paciente desarrolle altas cargas hormonales como testosterona, por ejemplo. Me voy a enfocar ahorita en los machos, como testosterona. Al bajar esos niveles de testosterona, yo gano. Uno, que el paciente no me vaya a desarrollar a largo plazo problemas de prostatitis, por ejemplo, que en perros en edades de 8 o 9 años en adelante es muy, pero muy común observar ese tipo de prostatitis. La prostatitis no es más que la inflamación de la próstata y se llama hiperplasia prostática benigna. El problema es que estos aumentos de la próstata, si no se tratan en su momento, pueden desencadenar problemas mayores todavía, como por ejemplo, pueden provocar infecciones en vías urinarias, obstrucciones en vías urinarias, abscesos prostáticos, tumores en próstata, incluso que al perrito le cueste defecar o al gatito le cueste defecar y desarrollar incluso hernias perianales. O sea, es una cadena de sucesos que se pueden evitar. Una gama de posibilidades las que tiene. Exacto, y le soy bien honesto, o sea, uno piensa, no, a mi perrito nunca le va a pasar, a mi gatito nunca le va a pasar, pero sucede y las tasas de incidencia son muy altas. Ahora, eso es otra. También se reducen cambios o sea, mucha gente dice, yo no voy a castrar a mi perrito porque muy probablemente él ya no va a ser el mismo. Él ya le va a cambiar su comportamiento, él ya va a ser otro perrito. Ese es un mito, pero tiene un poco de razón realmente.
Pero ese cambio se genera principalmente en aquellos perros que son agresivos, porque los perros agresivos suelen tener estas altas cargas de testosterona. Y es más, los perros agresivos, que ya sabemos que hay altas cargas de testosterona, son los principales que desarrollan estas prostatitis, porque por lo mismo, las altas tasas de hormonas. Entonces, ahí sí yo apoyo el mito. O sea, si el perro es agresivo, va muy probablemente a disminuir esa agresividad. Pero es bueno que disminuya la agresividad. Definitivamente. Tanto por el bien de la familia misma, porque realmente hay perros que son agresivos que no pueden, o sea, a veces no es que estén mal educados, a veces es simple y sencillamente que sus hormonas no trabajan bien o están trabajando de más. Entonces puede ser riesgo incluso hasta para niños, otros animales. Entonces lo correcto también es ver esos procedimientos de castración para mejorar esos comportamientos. Ahí, como repito, si el perro es tranquilo, es un perrito sociable, alegre, el carácter no le va a cambiar. No se modifica, porque no tiene que ver una relación directa el que el perrito sea juguetón, alegre, con la hormona precisamente, contrario a la agresividad. Yo creo que este tipo de relaciones las hacemos pensando en el ser humano, ¿verdad? Entonces hacemos esa comparación. Bueno, si a los seres humanos cuando tienen un problema de índole sexual o hay una modificación en sus hormonas, cambia, ¿verdad? Es diferente. Lo mismo le pasa a los animales. Entonces ese mismo desconocimiento hace que asociemos. Claro, y realmente es más. O sea, tanto los animales en sí, ellos más que todo hacen sus procesos de reproducción no son en base al placer. Contrario a los humanos, que es en base a un placer, o los delfines, por ejemplo, que también hacen en base a placer. Pero los animales en sí trabajan en base a estas hormonas. Entonces ellos, si hay hormonas de por medio, van a tener la necesidad de quererse reproducir. Pero caso contrario, no van a tener ese estímulo para decir, ok, yo quiero estar con esta perrita porque me gusta y es bonita. Ellos no trabajan en base a eso, trabajan en base a estos impulsos hormonales. Entonces, obviamente, al retirar esos impulsos hormonales, el perrito también él va a seguir su vida como siempre, simplemente que no va a tener esa estimulación. Y eso es bien importante porque realmente los perros y los gatos, cuando tienen esa sensación o esos estímulos hormonales, lo primero que hacen es, si hay el perro o el gato, no es que ellos van a entrar en celo, como también está el pópulo. Realmente ellos no es que entren en celo, ellos están dispuestos media vez hayan hormonas. Entonces, si hay una gatita o perrita que entró en celo, esas feromonas las percibe el macho y a partir de eso se activan toda esta cascada de hormonas para poder decir, ok, quiero estar hormonalmente con esta perrita, porque ella es la que está en celo. No es que van a buscar a cualquier perrita. Entonces, realmente eso es bien importante porque también un gatito o un perrito que esté en estas situaciones, lo que va a suceder es que se va a escapar. Lo primero que hacen es los gatos escaparse para ir a buscar hembras en celo, el perro también para olfatear a las hembras que están alrededor. Y aquí es donde vienen también otros problemas, porque tanto el perro puede adquirir enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que se desarrolla mucho en perros y que es de carácter de transmisión sexual, que es el tumor venéreo transmisible. Es un tumor que se desarrolla principalmente en el órgano sexual del macho y que se genera, ¿por qué? Porque fue entrar en contacto con una perrita contaminada. Entonces, estos procesos incluso requieren de quimioterapias para poderse... es delicado. Sí, o sea, llega el punto en el que hay que usar quimioterapias para revertir esa situación. Entonces, ¿y por qué sucedió? Porque el perrito fue a buscar una hembra por su influencia hormonal. Casi que es un equivalente al papiloma humano nuestro. De hecho, es muy similar, Entonces, y realmente es necesario, repito, hasta quimioterapias. En el caso del gato, por ejemplo, hay riesgos incluso un poco peores, porque el gato actualmente tenemos una epidemia en nuestro país, y que eso podría ser un punto a hablar en algún futuro, ¿verdad? Para no adentrarnos mucho, pero tenemos una epidemia de SIDA y de leucemia felina. Cuando la gente escucha SIDA, leucemia, se asusta, ¿verdad? Porque dicen, y me la pueden pasar a mí, pero realmente no, son enfermedades propias de ellos, pero que se transmiten por contacto sexual, aruñones, mordeduras, que van a realizar cuando van a buscar proteger territorios porque quieren proteger a su hembra, o cuando tienen hembras que están en celo y se empieza a hacer ese momento de coito. Entonces ahí se transmiten y lastimosamente si llegan a contraer esa enfermedad, cualquiera de las dos, no hay una cura. Entonces
y realmente los promedios de vida solamente van a ser 1 año y medio. Entonces ahorita tenemos una epidemia de 8 perritos que llegan a las clínicas veterinarias, perdón, de 10 gatitos que llegan a las clínicas veterinarias, muy probablemente 6 van a tener esta enfermedad de SIDA o leucemia. Es altísimo. Es un índice muy alto, pero es porque también pasa eso, no se están realizando procedimientos de castración que corresponden, y obviamente hay muchos gatitos callejeros, que es lo que estábamos hablando al inicio. En el gato es mucho más difícil tenerlo en casa, es súper difícil, y pues dicen, bueno, no importa, se va, porque eso es lo que ve el propietario, claro, ¿no? Se va y luego regresa, entonces no pasa nada, no se pierde, hay que vaya a hacer lo suyo y que regrese, ¿verdad? Exacto, más no saben todo lo que fue a hacer en ese tiempo. Es más, si viene comido, mejor, dicen. Hasta con notitas pueden venir ahí en el collar, ¿verdad? Pero no vemos la otra parte, ¿verdad? En cuanto a la infección y cómo se pueden enfermar las mascotas. Sí, y realmente es bien triste y es bien complicado cuando ya a uno le llegan ese tipo de pacientes, porque, o sea, uno, dar la noticia que el pacientito yo no voy a poderlo curar, y que va a llegar un punto, todos llegamos a esos puntos, pero que en este caso va a ser más pronto de lo que uno espera, y sobre todo que el proceso para llegar a eso es una muerte, es un sufrimiento para el paciente. Entonces realmente es bien complicado, y por eso es que actualmente se están buscando mucho por las instituciones, ya sea el IVA, instituciones de refugio, rescatistas, buscar estos métodos para hacer control de población, porque leucemia puede incluso aparecer desde el nacimiento ya los gatitos con esto, y sobre todo que no se sigan reproduciendo, porque estamos llegando a esos puntos. ¿Y este SIDA y leucemia puede pasarlo la madre al feto? Sí, lo puede pasar principalmente leucemia. Leucemia se puede transmitir de la madre a la cría, contrario a SIDA, que casi siempre sí son enfermedades que se transmiten por contacto directo con otro gatito contaminado. Leucemia, o sea, la vía de transmisión es más alta realmente. Y en lo personal, leucemia es una enfermedad que fácilmente el gatito, si la contrajo desde pequeño, lo más que me va a llegar a vivir es 1 año y medio, máximo 2 años. Muere bien pequeño. Y con sufrimiento realmente, porque empiezan a hacer tumores, empiezan a tener deficiencias en su sistema inmunológico a nivel sanguíneo. Entonces, y SIDA es una enfermedad que no tiene cura, pero me permite que el gatito pueda vivir hasta 10 años. Pero un gatito sano puede vivir hasta 25 años incluso en algunos casos. Pero este gatito con SIDA debe estar medicado para poder vivir, si no muere antes. Exacto. Y es más, aquí son situaciones que ya uno entra en un gran conflicto, porque realmente se da la situación. Si este gatito, que yo lo tengo en casa con SIDA, leucemia, tienen estas enfermedades, ¿qué va a pasar al final si él sale? Me va a ir a contaminar a otro gatito, que va a ir a contaminar a otro gatito, y así es el círculo de nunca acabar. Entonces, realmente, por ejemplo, en otros países usan métodos más drásticos. O sea, una vez se diagnostican estas enfermedades, se ponen a descansar, porque están tratando de evitar esa propagación. O sea, es un bien, es un mal menor para un bien mayor. Eso es lo que se busca, pero realmente son situaciones que en algún momento se pueden hablar, ¿verdad?, que son más controversiales incluso, pero que también es importante que lo sepan, porque, repito, la castración puede conllevar a estos puntos si uno no toma las medidas adecuadas. ¿Qué es eso? El control de este paciente, evitando que salga, ¿verdad? Es más, una pregunta que también hicimos y que es importante tal vez meterla ahorita, ¿cuál es el momento adecuado para poderlo realizar? Ahí depende mucho de diferentes factores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de norma general, antes se creía que entre más pronto se esterilizara es mejor. Entre 4, 5, 6 meses era lo idóneo antes que llegara su primer celo. Cachorritos. ¿Por qué? Porque hay estudios, y lo respaldan, que dicen, ok, si yo esterilizo antes de su primer celo, este paciente no va a desarrollar, o la tasa de probabilidad de tumores mamarios va a ser mínima. Contrario a que un paciente que llega a los 8 años y no se ha esterilizado o castrado, es más probable que desarrolle tumores mamarios. Entonces, si se esteriliza a temprana edad, es más fácil evitar esta situación. Sin embargo, también hay estudios recientes me refiero a hace 3 años aproximadamente, que han indicado que no todos los extremos son buenos, porque al final también hay que
ver de dejar desarrollar a la mascota, porque las hormonas también cumplen funciones importantes. Claro. Entonces, por ejemplo, antes la gente no se explicaba cómo es que existía la incontinencia urinaria en las perritas, sobre todo de razas gigantes, después de la esterilización. Pero obviamente se dieron cuenta que era porque se esterilizaban muy jóvenes, no dejaron un desarrollo sexual también. Entonces, ¿cuál es el momento idóneo? Realmente, yo siempre aconsejo hacerlo posteriormente a su primer celo, ¿verdad? 1 o 2 meses posterior a su primer celo. El primer celo en gatitos entra aproximadamente entre los 4 meses a los 7 meses. Eso es como el promedio. En hembras de perras, normalmente el promedio anda entre los 6 meses y los 11 meses. Entonces, pero ahí depende también. Repito, lo ideal es mejor dejar ese primer celo, dejar que pase, que eso sí, ser conscientes, porque el hecho que entre en celo significa que va a estar en toda la disposición de poder quedar, el término es preñada, ¿verdad? O sea, es que quede embarazada. Entonces, hay que tener esa conciencia también que si no lo voy a hacer, bueno, entonces la tengo que apartar de los demás perritos de la casa, o sea, tengo que buscar métodos, porque si no, va a ser otra sobrepoblación la que se va a ir formando, ¿verdad? O sea, pero sí, siendo lo más honesto, lo ideal es después de su primer celo, al menos unos 2 meses posterior, para evitar que también se desarrollen esas incontinencias urinarias y que se llegue a esos puntos tan críticos. Uno de los mitos más fuertes en cuanto a este tema es la castración. ¿Provoca en algún momento el aumento de la posibilidad que una mascota tenga cáncer, desarrolle cáncer? Realmente no hay estudios que lo hayan comprobado, ¿verdad? Al contrario, los estudios que han demostrado es que evita el cáncer de próstata. Pero estudios que digan, ok, este perrito va a padecer mayor probabilidad de cáncer a futuro de otra índole, realmente no. Ahorita no se ha comprobado y realmente ahorita por el momento es un mito. Lo que sí, y también forma parte de estos mitos, es el peso del paciente. Porque hay mucha gente que dice, a mí me han contado que se engordan, ¿verdad? Y siendo honesto, sí es algo que puede suceder, porque la actividad metabólica se reduce increíblemente. Entonces aquí lo que se recomienda en estos casos es tener el control con el veterinario para que él le indique las pautas a tomar, ya sea ejercicio, dietas, y si aún así no mejora, pues dietas más especiales. Pero creo que eso es quizás algo que sí todas las personas tienen que tener bien en mente, porque eso es algo que sí va a suceder en la mayoría de casos. Entonces creo que de las principales situaciones que la gente tiene que tomar en cuenta, que es quizás un contra, ¿verdad? Pero cáncer como tal, sí, no, ¿verdad? Los perros que son utilizados para procrear muchas veces y dicen, bueno, casi que los hacen parir a las pobres perritas casi que una vez al año, a veces incluso 2 más. veces. Ajá. Ellas pueden entrar, les beneficia de igual forma a pesar de todo el desgaste que tienen por cada parto. Sí, realmente sucede algo cuando las perritas, y es lo que mencioné hace un momento, cuando las perritas llegan de 8 años en adelante, es más fácil que desarrollen tumores mamarios, es más fácil que desarrollen infecciones uterinas, esas son conocidas como piómetras, es más fácil que desarrollen cáncer de ovarios, cáncer de mama. Sin embargo, cuando han tenido un parto o han tenido algún tipo de relación, normalmente suele reducirse ligeramente esa probabilidad, pero aún así siempre se hacen las recomendaciones de la esterilización. Ahora, si la perrita es una perrita para procrear específicamente, razas que son específicas, realmente como criadores responsables hay un número específico de montas que se pueden realizar cada cierto tiempo. Todo paciente puede ser esterilizado independientemente de la edad. Antes también se decía mucho, un paciente de 13, 14 años ya no se puede esterilizar, de 9 años ya no se puede esterilizar. Realmente la edad es un número, o sea, la edad lo que hace es que sí, me alerta que es más fácil que encuentre situaciones predisponentes. Ejemplo, no es lo mismo un perrito de 2-3 años que uno de 14, que es más fácil que encuentre diabetes, que es más fácil que encuentre... Ya envejecido, ya tiene otras condiciones. Exacto. Sin embargo,
en lo personal, ya quizás los mayores riesgos se temen en el área anestésica. Pero la anestesia realmente en la actualidad se hace en base a planes, son específicos para cada paciente según sus necesidades y los riesgos se han disminuido increíblemente. Yo en lo personal he operado pacientes hasta de 20 años y no han tenido ningún tipo de complicación. Realmente las complicaciones las da los exámenes del paciente, más no la edad. Entonces, todo paciente que se necesite hacer un procedimiento de esterilización puede ser optable. Sin embargo, lo ideal, obviamente, es hacerlo antes de los 8 años, idealmente, ¿verdad? Ese es como el punto por los mismos problemas que se vienen a presentar después, ¿verdad? También es importante que comprendamos que un proceso como este en una mascota es tan delicado como en un ser humano. O sea, es una operación, pues es una cirugía y debe de tener ciertos cuidados, aparte de que no puede hacerlo cualquier persona, ¿verdad? O sea, él solito esteriliza a su mascota. O sea, no es así, no es así. O sea, requiere de un profesional, porque también es importante que se pueda hacer un estudio de cómo está esta mascota antes de realizar el proceso, como cuando usted se va a hacer una operación, así. Igual, exacto. Usted se saca todos sus exámenes y le ven todo, ¿verdad? Si está capacitado, si su cuerpo está dispuesto para poder realizarse este tratamiento. Entonces, esos métodos caseros o eso de buscar las formas ahora con los tutoriales que usted puede encontrar en YouTube o que en TikTok le dicen, no, o sea, de esta forma se puede hacer, en otros países lo trabajan así. Quizás es de ponerle mucha atención y pensar en lo que le puede causar a su mascota, sobre todo si usted ama a su mascota. Claro. De hecho, eso es algo bien importante porque, bueno, en la actualidad, y ya ahora creo que es un poco menos, pero realmente yo me atrevo a decir hace unos 10 años, todavía se miraba mucho estas famosas aplicaciones de medroxiprogesterona, las inyecciones anticelo. Se usaban muchísimo, en la actualidad todavía se utilizan. Y se compraban en una farmacia. Sí, en un agroservicio. Dios mío. Sí, o sea, llegaban, mire, quiero una inyección anticelo, llegaban al agroservicio, se la vendían y ellos mismos... Y usted se la aplicaba como dueño. Como dueño, exacto. Entonces, ¿pero qué sucede? Realmente uno entiende a la gente, ¿verdad? Porque dice, ok, yo lo que no quiero es que mi gatita vaya a quedar preñada. Perfecto. Eso es entendible. Sin embargo, uno tiene que ya aquí valorar el riesgo-beneficio. Cuando uno habla de riesgo-beneficio significa cuáles son los riesgos y si realmente es más el beneficio que mi riesgo. En este caso, esas inyecciones están pero constatadísimo que son de los principales formadores de tumores o hiperplasias mamarias. Entonces es bien difícil y de piómetras, que son infecciones uterinas, porque son hormonas sintéticas que se agregan al organismo para tratar de evitar un celo. El problema es que, por ejemplo, algunas ocasiones las mal usaban, ponían el medicamento cuando la gatita ya había estado en celo y había quedado preñada incluso, y formaban maceraciones fetales, que es la deformación de los fetos en el interior, llegando a desarrollar obviamente la muerte de esos fetos y ponían en riesgo la vida de la mascota o ponen en riesgo la vida de la mascota porque se empieza a infectar ese útero porque ya tiene un contenido que ya está en procesos de putrefacción. Entonces el paciente empieza a desarrollar al final una infección uterina severa que hay que operar de inmediato. Entonces eso es bien común observarlo por el mal uso del medicamento, uno. Claro. Y dos, que cuando se pone este medicamento, que son hormonas sintéticas, se afecta todo el sistema hormonal natural, llegando a desarrollar hiperplasias, lastimosamente no se pueden poner aquí imágenes, pero son toda la cadena mamaria, prácticamente se ven bultos tras bultos, en los cuales obviamente eso es a partir de estos procesos hormonales. Entonces esas inyecciones en la actualidad, todo médico veterinario está en contra de estos procedimientos de inyecciones. ¿Por qué? Porque en la actualidad también existen
diferentes asociaciones, tanto de rescatistas, asociaciones particulares, médicos veterinarios, ya existen muchas formas para que realmente, en lugar de poner esa inyección que cuesta $10 y estar poniendo cada cierto tiempo, que mejor vayan a realizar el proceso de castración, y así se evitan el problema de raíz y obviamente evitamos todo lo que conlleva. Entonces, claro, lo mejor en estos casos es la castración, ¿verdad? Esos métodos caseros y tal, no. Y definitivamente, como bien mencionaron, tiene que ser un procedimiento hecho por un profesional, porque realmente yo no uso el término lo barato sale caro, porque realmente hay muy buenos médicos, colegas, que realmente hacen campañas y sé que las hacen cómodas porque reciben patrocinios, porque reciben de ONGs, porque hay un respaldo, y no es porque realmente digan, ok, lo hago porque no me importa. No es así. O sea, el hecho que sea un procedimiento o una campaña de esterilización no significa que sea algo malo, al contrario. Eso sí, hay que realmente siempre respetar al paciente. Siempre es importante, como bien dijeron, tomar exámenes. Realmente una de las áreas de competencia es la anestesia, y al ver un paciente, y repito, siempre hay que revisar sus exámenes, porque un paciente puede verse bien externamente, pero no sabemos si ya tiene una infección, si tiene SIDA, si tiene leucemia, si tiene anemia infecciosa felina, que es bien común en gatitos, o en perritas si tiene Ehrlichia, que son enfermedades que pueden afectar los conteos sanguíneos y que va a llevar al paciente a una complicación en el quirófano. Por ejemplo, ahorita está, digo de moda, pero es que realmente es lo que está pasando, lo del dengue. Entonces hay dengue hemorrágico, por ejemplo, que el dengue hemorrágico lo que genera es una baja de plaquetas en el organismo, y las personas empiezan, como no tienen cómo coagular, empiezan a tener hemorragias en todo su organismo. Orinan sangre, o sea, defecan sangre. Entonces los mecanismos de coagulación se alteran. Hay enfermedades en gatitos y en perritos que cursan con el mismo cuadro, afectan plaquetas. ¿Y qué pasa si yo no le hice un examen a este paciente? Lo voy a meter a cirugía, que vamos a hacer un procedimiento invasivo, y va a llegar a un proceso en el cual voy a tener una hemorragia que no voy a poder controlar, y que al final, si tenía anemia, no lo sé, si tenía plaquetas bajas, no lo sé, si tenía un problema hepático, renal, o sea, si sus hígados y riñones no funcionan, no lo sé. Entonces ahí yo estoy comprometiendo la vida de mi paciente de una manera innecesaria. Entonces yo en lo personal prefiero siempre, por muy procedimiento que sea castración, que son procedimientos cortos realmente, pero, o sea, no poner en riesgo la vida del paciente, y tomar como mínimo un hemograma y un perfil renal hepático básico, ¿verdad? Pero, repito, eso también depende mucho del lugar a donde se lleve, porque también hay que ser conscientes, hay mucha gente que no tiene los recursos necesarios para optar a estos exámenes. Entonces, y también, si no se hace el procedimiento y se retrasa, ahí es cuando se empieza la proliferación. Entonces, repito, ahí depende mucho, pero como médicos responsables lo correcto siempre es hacer exámenes, ¿verdad? Yo creo, doctor, que hoy hay muchas opciones, ¿verdad? En El Salvador pues hay muchas opciones. Estoy de acuerdo con que la mentalidad de las personas ha cambiado con respecto al tema de las mascotas. El hecho de que los veamos, como decía al inicio, como parte de nuestra familia, ¿verdad? Ya no los vemos como un adorno, ya no los vemos como el que cuida la casa. El que cuida la casa, así como el vigilante de la casa, sí, sino que ya para nosotros es nuestra compañía. Y pues yo he visto casos muy duros de personas que si pierden su mascota, o sea, lo sienten, lo lloran, lo sufren como un ser humano, ¿verdad? Porque ha pasado ya algún tiempo con ellos, tienen recuerdos, o sea, forman una vida alrededor de esta mascota. Entonces ha cambiado y veo la proliferación, gracias a esto, también hay una proliferación de clínicas veterinarias, porque antes casi no habían. La gente iba al agroservicio porque no había muchas veterinarias, la gente no tenía esa costumbre. De hecho, hacíamos cualquier cosa para curar a un animalito, desde ponerle collares de limones y qué sé yo. De ajo. De ajo. Sí, por lo menos no se le acercaban los murciélagos al pobre. Entonces era una cosa bien difícil. Ha cambiado nuestra mentalidad y hay opciones, ¿verdad? Hay opciones que son privadas y hay opciones que son públicas para que usted pueda ejecutar cualquier tipo de procedimiento con responsabilidad. Porque es importante, si usted toma a un animalito como compañía,
porque así le llaman ahora inclusive en la ley, ¿verdad? Así es. Y recuerde que hay una ley, pues que lo puede penalizar si usted no cuida de él. Si usted se hace cargo, dele todo lo que necesita. Y esto es como tener un hijo, ¿verdad? Exactamente igual. Salud, alimentación y hasta educación en algún momento, ¿verdad? Tiene que darle entretenimiento porque no lo puede tener encerrado, ¿verdad? Y usted irse por días y dejarlo ahí, o sea, no se puede. O sea, es una vida la que usted tiene en sus manos. Entonces tiene que procurarle siempre lo mejor y buscar las opciones, Hay muchas opciones en las que usted puede ver cómo está su mascota. De hecho, la universidad tiene su clínica también, la clínica Bet Usam, donde el costo de la mayoría de procedimientos es realmente simbólico. Si usted lo constata con otro tipo de veterinaria, pues que su finalidad económica es diferente, ¿verdad? Entonces puede visitar la clínica si lo quiere hacer de manera privada o irse al sistema público para que atiendan a su mascota. Y hay que informarse. Es importante informarse y una de las funciones de este podcast justamente es eso, informar. Este punto de encuentro genera una serie de opiniones en diversas temáticas, en diversas disciplinas. Tenemos gente de medicina, de derecho, de veterinaria, de enfermería, que nos vienen a ilustrar un poco más sobre temas que son cotidianos y de los cuales pues nosotros tomamos información del internet o inclusive porque alguien nos dice, a mí me funcionó y usted lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces busquemos siempre ayuda profesional y seamos responsables. Eso es lo más importante, seamos responsables y pensemos que es un procedimiento de salud, ¿verdad? Que puede conllevar inclusive a la muerte, aunque sea algo cotidiano que se les hace a todos, ¿verdad? Dicen, no, pues es una operación de apéndice, como le dicen a uno, o de vesícula, eso no es peligroso, puede morirse, claro. Lo mismo le puede pasar a una mascota, ¿verdad? Así es que pues esperamos que algunos de los mitos que teníamos de estos dos conceptos de la castración y de la esterilización, pues este día hayan quedado un poquito más claros, ¿verdad? Cumplimos con lo que prometimos, nos preguntaron a través de la página web que nos dijeron que si podíamos hablar sobre este tema, claro. Y pues por eso nuestro profesional aquí, el doctor Rodríguez, nos está ayudando. Él es nuestro catedrático. ¿Qué asignaturas está impartiendo, doctor? Recientemente, el ciclo anterior, tuve clínica de especies menores, ¿verdad? Y actualmente estoy llevando técnicas quirúrgicas junto con enfermedades infecciosas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hoy ya lo tenemos a tiempo completo, ¿verdad? Sí. Así es que con mucha más frecuencia también aquí a través de Radio UMAS Ferrer y su punto de encuentro. Claro. Doctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado, gracias por toda la información que nos ha brindado, súper bien explicado, ¿verdad? De hecho, pues alguna duda o algo que surja con la publicación de este podcast, se la vamos a hacer llegar para que usted les pueda responder, ¿verdad? Así con autoridad. Sí, con todo el placer, con todo el gusto. Realmente, como dicen, estos espacios son sumamente interesantes, buenos, ya que a partir de esto, pues obviamente se aclaran dudas, se eliminan mitos, ¿verdad? Y de mi parte, en lo personal, pues yo quedo con todo gusto a la disposición de apoyar en lo que ustedes necesiten, y si tienen dudas, háganmela llegar y con todo el placer yo también ayudo a responder. Pero sí, definitivamente es un tema importante y que en la actualidad va a crear un boom en los próximos años, estoy más que seguro de esto, sobre todo por lo mismo de la ley de bienestar animal, ¿verdad? Que se va modificando y esa ley de bienestar animal es una implementación que se van a dar cuenta en los próximos años va a haber un cambio de mentalidad que ya ha venido en el transcurso de los mismos, mejorando la atención a los animales de compañía, que al final se convierten en miembros de nuestra familia, ¿verdad? De una u otra manera, como veterinarios, bueno, en mi caso de clínica de menores, siempre que haya un paciente, yo lo veo como eso, como un miembro de la familia que tengo que atender y darle el bienestar y la seguridad a la familia, que vamos a hacer lo posible por ese paciente. Así que cualquier cosa, pues un placer y muchas gracias por la invitación. Perfecto, y para usted que se quedó a escuchar todo este podcast, ¿verdad? Este nuevo punto de encuentro, lo invitamos a que siga siempre pendiente de nuestros temas. Recuerde que cada jueves, a través de nuestro canal de YouTube,
USAM El Salvador, estaremos colocando un podcast nuevo para que usted pueda escucharlo, pueda informarse, pueda comentar, por supuesto, ¿verdad? Nos dé ahí like y nos sugiera también algunos temas que a usted le gustaría que nosotros tratáramos a través de este punto de encuentro. Así que estamos pendientes para seguir con ustedes el próximo jueves, otro tema, punto de encuentro.